Paz y bien, hermanos. Homilía para el domingo 18 del tiempo ordinario del ciclo C. Estamos, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, que leemos del capítulo 12, versículos 13 y siguientes hasta el 21. En esta ocasión, por circunstancias, leemos el texto de la Biblia de Jerusalén. Uno de los presentes le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y añadió: guardaos muy bien de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre por muchas que tenga. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron una abundante cosecha, y pensaba para sus adentros: ¿qué haré ahora si no tengo dónde almacenar todo el grano? Entonces se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes y me diré: ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo: qué necio eres. Esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no se enriquece en orden a Dios. Palabra del Señor. Hermanos, hoy les voy a predicar con una flor, porque el Evangelio es una flor en el corazón. ¿Cómo podríamos llamar a esta parábola de Jesús? Una parábola tremenda, la parábola de la muerte repentina, de esa muerte que nadie la tiene delante para hoy y de la que todos sabemos que puede venir. A decir verdad, hablando con todo rigor, esta parábola no es la parábola de la muerte repentina, sino la parábola del rico insensato. Aquí es donde se carga el acento. ¡Qué insensato el que confía en sus riquezas, que las tienes que dejar todas con la muerte! Ahora bien, ocurre que esta muerte no es la muerte tranquila de un anciano que se despide plácidamente de su familia, la muerte de un enfermo que va viendo venir el fin de sus días, sino la muerte de alguien que se encuentra a la mitad de la vida y que tiene por delante muchos años para disfrutar, es decir, la muerte imprevista y repentina. Esta misma noche vas a morir y Dios te va a pedir cuentas. En estas circunstancias aparece como una parábola del terror. Una primera reflexión que se impone antes de entrar en sutilezas es que, efectivamente, hermanos, todos y cada uno tenemos que pensar en una muerte imprevista como una posibilidad en nuestro horizonte. Aquí en México se recuerda el terremoto del año 1985. El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:20 de la mañana, hubo un terremoto con una fuerte réplica al día siguiente, día 20. Terremoto creo que duró 2 minutos. El número de muertos se calculó
principio de 6.000, luego de 7.000 y por fin de 10.000. ¿Quién de aquellos miles pudo pensar, mañana por la mañana me va a caer el techo encima y me voy a morir? Pues esto me puede ocurrir a mí. Y hablando de la tragedia de estos días, de los 79 muertos del Albia, mi patria, España, ¿quién pudo pensar? La muerte me está guardando hoy en el tren. Y esto me puede ocurrir a mí, que con dolor y desagrado, con una sincera condolencia para todas las familias que lo están padeciendo y con mi oración, lo estoy contando, confiando que la misericordia de Dios les ha abrazado a todos. Todos somos testigos inmediatos de tal familiar, de tal amigo que parecía que estaba bien y de repente un infarto en pocos minutos lo ha llevado a la otra vida sin tiempo para decirnos adiós. Hablando de esta manera, mis queridos hermanos, estamos rememorando aquellas misiones de otros tiempos en las que se predicaban de los novísimos y había un sermón importantísimo sobre la muerte. En aquellos sermones o en días de retiro se hacía el ejercicio de preparación para la buena muerte antes de que se llegara y decíamos oraciones como esta: cuando mis manos trémulas y entorpecidas no puedan ya estrecharte, oh bien mío crucificado, y en contra de mi voluntad te dejen caer sobre el lecho de dolor, Jesús misericordioso, ten piedad de mí. Y así, de modo patético y real, se nos representaba ese estado del moribundo que va perdiendo facultades al momento que se va a presentar ante el juicio de Dios, un juicio que se nos presentaba, es cierto, como un juicio de Jesús misericordioso. La parábola de hoy no quiere hablar tanto de la muerte cuanto de las riquezas en las que uno insensatamente pone su confianza y de las cuales está esperando la felicidad. El hombre de la parábola tiene una filosofía muy grosera de la vida. La vida es riqueza y placer. Y la felicidad es esta: abundar en la riqueza. Porque cuanto más riqueza, más placer, más felicidad. De hecho, la vida que nos envuelve gira y da vuelta en torno a estos dos polos, el dinero y el placer. Y la propaganda se monta sobre estas dos mentiras, el dinero y el placer. Si uno se pone a reflexionar y no se deja envolver por el aturdimiento de la misma vida, pronto se da cuenta de que aquí hay un argumento podrido y que esto se viene abajo por dos razones. Primero, no es verdad que cuanto más riqueza hay más felicidad. No es verdad, porque la felicidad humana no consiste en el placer, sino en algo más profundo y duradero. Y segundo, no es verdad que la riqueza me asegure la vida, porque no sé si mañana voy a morir o si un cáncer me va a llevar al hospital y en pocos meses a la muerte. Hermanos, estoy hablando con un lenguaje que me incomoda a mí mismo, porque es un lenguaje muy distinto al que usamos de ordinario en las homilías, en las cuales, al anunciar a Jesús, queremos anunciar, fascinados de su mensaje y sus promesas, la vida. Pero es que también Jesús ha dicho estas cosas para que no nos confundamos. Volvamos al centro de nuestra fe, con otro tono, con otra esperanza. Para mí, vivir es Cristo. Decía San Pablo,
el mismo que dijo que en Cristo está la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Si yo acepto esto como lo acepto, mi vida cambia de horizonte. El sentido de mi vida no es la riqueza y el placer, sino que es Cristo y mis hermanos, los hombres. El goce de mi vida ya no es el placer, sino el sentirme amado de Dios en Cristo Jesús, mi Señor, y mis hermanos, y poder compartir mi vida, mi persona, mi riqueza con mis hermanos, los hombres. Esto es lo que ha dicho el Papa a los 3 millones de jóvenes que le han escuchado en Brasil. He aquí las últimas palabras que ha dicho el Papa a los jóvenes en Brasil, que es el mundo al revés de todo lo que piensa este rico insensato. Les decía el Papa, 3 palabras: vayan sin miedo para servir. Siguiendo esas 3 palabras, vayan sin miedo para servir, experimentarán que quien evangeliza es evangelizado. Quien transmite la alegría de la fe recibe más alegría. Queridos jóvenes, cuando vuelvan a sus casas, no tengan miedo de ser generosos con Cristo, de dar testimonio del Evangelio. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios para arrancar y arrasar el mal y la violencia, para destruir y demoler las barreras del egoísmo, la intolerancia y el odio, para edificar un nuevo mundo. Queridos jóvenes, Jesucristo cuenta con ustedes. La Iglesia cuenta con ustedes. El Papa cuenta con ustedes. Que María, Madre de Jesús y Madre nuestra, les acompañe siempre con su ternura. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Al escuchar estas cosas, dirigimos los ojos a Jesús, en quien está la plenitud de la divinidad, y le decimos: Señor, llévanos por tus caminos. Amén.